Y esto, estimados amigos, es Abidos, un centro ceremonial ubicado en el Alto Egipto y con huellas de asentamientos que se remontan hasta el periodo protodinástico y de las primeras dinastías del Antiguo Egipto. El templo y la ciudad continuaron siendo reconstruidas a intervalos de tiempo hasta la dinastía 30, aunque la necrópolis continuó utilizándose. Así es que desde tiempos muy lejanos, Abidos se convirtió en el principal lugar de culto al dios Osiris. El cementerio protodinástico fue identificado como el lugar del enterramiento de Osiris, y la tumba del faraón Dier fue considerada la mitológica tumba de Osiris. Y tanto Plutarco como Heródoto recogieron en sus textos referencias a Abidos, haciendo especial alusión a la tumba de Osiris. Abidos fue centro religioso de gran veneración popular en Egipto, pues el culto a Osiris, en el que se representaba ritualmente la muerte y resurrección del dios, atraía a peregrinos de todos los rincones del país. Mucha gente deseaba participar en estas ceremonias, en las cuales se realizaban ritos con procesos de dolor y muerte, para luego poder resurgir o revivir con una conciencia completamente nueva. Pero para esto previamente se tenían que purificar, pues no puede haber renacimiento sin antes haberse purificado el alma. El morir y el nacer son factores de la revolución de la conciencia que fueron enseñados por el dios Osiris. Tan importante es Osiris que se decía que Egipto era su cuerpo, y cada localidad se decía que era una parte de Osiris. Pues recordemos que en el drama egipcio, Set asesinó y cortó a Osiris. Ahora, en el exoterismo, resucitar a Osiris está relacionado con las cosechas, pues en contraparte su hermano Set representaba a la sequía, mientras que a su esposa Isis se le asociaba con la inundación de Egipto a través de sus lágrimas. Con esta inundación se llenaba el río Nilo, producto del dolor que le causaba a Isis el asesinato de su esposo Osiris. Esta divinidad fue tan importante que los griegos también la retomaron con el nombre de Dionisio, quien, según la mitología griega, también vivió en Egipto durante algún tiempo, para luego seguir sus viajes enseñando el cultivo de la vid. Se dice que Dionisio enseñaba a los hombres el uso correcto del vino y castigaba a quienes excedían al beberlo. Él también representaba a la fertilidad. Dionisio también fue asesinado y despedazado por los titanes. Lo único que le quedó fue su corazón, y a partir del músculo cardíaco resucitó Dionisio, al igual que Osiris. Es más, dentro del nombre de Dionisio se encuentran camuflajeados varias veces los nombres de Isis y Osiris, además de la ciudad de On o Heliópolis. En el Egipto antiguo se creía profundamente que el cuerpo pertenecía a la tierra, mientras que el espíritu era del cielo. Y un paralelismo de esto es que Orión es la forma celeste del dios Osiris. De hecho, hay estudios que indican que las 3 estrellas de Orión fueron las referencias celestes para la construcción de las 3 pirámides de la meseta de Gizeh. Incluso hay quienes a la constelación de Orión le llaman Sahu o momia. Osiris es el rey del inframundo, de la Mentiduat, dueño de la corona Ureret, ser bueno y triunfador, hijo de Nut, primogénito de Kep, dios antiguo, dueño del soplo de la vida, príncipe de Oriente y Occidente, señor de los misterios de la eternidad, el primero en ofrendar a On, el mismo Serapis de Alejandría, Oshir Apis, el toro Apis, Osiris Ra, señor del más allá, maestro resurrecto del país asoleado de Kemet, cuyo gran secreto se encuentra en la 15ª parte descuartizada por Set, y que no ha sido hallada, pero es honrada en los templos por orden de Isis. Es el culto fálico al obelisco egipcio. Es el secreto de la entrada de Osiris en la luna, el despertar de las fuerzas sublimes. Osiris aborda la barca celeste para trasladarse en el canal tortuoso y luego regresar triunfante. Resucitado es el mismo Horus, el fénix de Heliópolis, quien resurge de sus propias cenizas. El Crest, espíritu inmortal en el ser humano, el Crest interior, la palabra de la verdad, el Logos, el Makheru egipcio, la resurrección de los muertos. Horus ostenta ese título de Makheru, es el poseedor de la vida, el salvador, que alza su vuelo a Orión como símbolo de la inmortalidad, convirtiéndose en el Crest. Crest es el ungido, la momia eterna, es quien brinda la Eucaristía. Pues, de acuerdo al teósofo Leadbeater, en los rituales egipcios se colocaba una ofrenda en el altar, como símbolo de devolución de la vida y la luz hacia el Altísimo, Fortísimo y Sapientísimo, suplicando a la divinidad que inundara su ofrenda con su propia vida, para que la divinidad despierte en los iniciados asistentes. De tal manera que así como los iniciados se entregaban a Osiris Ra, Osiris se entregaba a ellos, y aquellos hermanos entonaban un Amén, que era una afirmación que significaba por Amón, así sea, y que más que un deseo, era un juramento que nadie deseaba quebrantar, y todos hacían lo posible para que justamente así se realizara, así sea.
Y Leadbeater continúa diciendo que dentro de la ofrenda había un pan de trigo cuadrangular y una copa con líquido incoloro, sobre la cual rogaban la caída de un torrente de luz para efectuar una transmutación química que lograba cambiar el color del líquido de la copa. E ingiriendo aquella bebida y alimento, recibían la luz de Osiris, pues el pan cortado representaba el cuerpo de Osiris quebrantado y sepultado al ser ingerido en el interior de los asistentes, buscando que resucitara el Osiris interior de los iniciados, quienes procedían a meditar en silencio sobre el drama de la muerte y la vida de Osiris. Osiris es inmortal e inmutable. Osiris está quebrantado y dividido en millares de partes y sin embargo siempre está unido. Todos somos uno y todos deberíamos ser Osiris. Y aquellos que convirtieron la palabra de la verdad en la ley de sus vidas eran los justificados, los osirificados. Y aunque puede ser muchos, es siempre uno. Nosotros somos Osiris y resucitará por medio de nosotros y será reconstruido, porque nosotros somos uno como Él es uno. De esa manera debemos levantarnos, dejar de revolcarnos en el lodo de la tierra y volar hacia el firmamento, porque somos Osiris. Y así como recibimos su luz, también debemos darla. Solo así resucitará Osiris en nuestro interior, porque solo así nuestro Osiris íntimo vencerá a la muerte y al temor, y vivirá eternamente en nosotros y nosotros viviremos en él. Y tened siempre presente que Osiris siempre es uno, pero se manifiesta en variedad de formas. Y Osiris siempre desciende a nuestros inframundos, a nuestro Amenti, por el bien de nuestra revolución de la conciencia. Él es la luz de nuestra oscuridad. Nuestra alma debe perderse en el ojo de Horus, resucitar en el corazón de Osiris y resplandecer como un diamante precioso en la frente de Ra. Parte de la gran obra consiste en descubrir aquella luz oculta. Y cuanto más claramente brille en nosotros la luz, tanto más brotará la luz oculta en nuestro prójimo, en nuestros seres más cercanos. Porque Osiris es uno, y el Osiris que está en nuestro interior llama al Osiris que está en nuestros hermanos. Así pues, debemos expresar nuestra gratitud por lo que Osiris nos ha beneficiado, haciendo que su luz brille sobre otros, como hoy hemos hecho nosotros. Y así hemos edificado en nuestro interior el templo de Amon-Ra, que crea, mantiene y destruye a los mundos. Osiris, Isis y Horus, la Sagrada Familia, son unos en él. Nosotros le prometemos nuestra vida que de él recibimos, e invocamos su bendición, para que la bendición, la paz, el amor y la vida de Amón permanezcan perpetuamente en nosotros. No cabe duda que Osiris fue el dios más querido por los egipcios, a pesar de ser la más misteriosa de las divinidades y de origen más oscuro de todo el panteón de este pueblo. Uno de los dioses más incomprendidos, pues en ocasiones la gente no sabe distinguir cuando Osiris se refiere a una muerte mística y cuando se refiere a la muerte física. Y justamente hablando de la muerte del cuerpo físico, en él todos los egipcios depositaban su fe y esperanza que tenían en la vida en el más allá. Por esta razón, no es de extrañar que Osiris, dios del reino de los muertos y de la vuelta a la vida, fuese el más popular. Osiris o Afra era adorado en todo Egipto como protector de los muertos, guardián de las necrópolis y garante de la resurrección. Era el señor del inframundo, del mundo de los muertos, aunque también se le tenía como dios de la fertilidad y de la agricultura, o sea que en él se reunían tanto la vida como la muerte. Se le consideraba un dios justo, por lo que todos los que llevasen una existencia recta gozarían del dios en el más allá. No se sabe cuándo empezó a ser venerado, pues se cree que su culto era muy anterior a cualquiera de los textos que nos hablan de él. Los centros más antiguos en los que se le rendían culto eran Abidos, en donde se creía que había estado su cabeza, lo cual resulta muy simbólico, por cierto, y Mendes, en el Alto Egipto. Los textos de las pirámides parecen demostrar que antes de la primera dinastía ya existían capillas levantadas a Osiris en todo el territorio de Egipto. A veces a Osiris se le daba el nombre de aquel que mora en Heliópolis, lugar principal de adoración de Ra, y de ahí que se le asociara con el dios del sol. Osiris vivía pacíficamente en el reino de los muertos y junto con Anubis juzgaban a las almas que se les presentaban ante ellos para otorgarles el premio o castigo, y le acompañaban las almas de los bienaventurados. Al menos eso es lo que dice el libro de los muertos. Se le solía representar envuelto en vendas como a las momias, llevando puesta la corona blanca en forma de cono que representa al sur del país, y en sus manos llevaba el báculo y el mayal, dos de los símbolos de la realeza. El cayado representa a la columna vertebral y el mayal entregado en esta imagen por Sekhmet representa a la fuerza de voluntad.